En 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo no fue solo una película sobre extraterrestres. Fue una obsesión personal de Steven Spielberg que casi destruye su vida privada, llevó actores al límite físico y provocó que agencias gubernamentales investigaran la producción por posible filtración de información clasificada. El rodaje dejó hospitalizaciones. El presupuesto casi arruina a Columbia Pictures. Y el final que llegó a los cines no fue el final que Spielberg quería mostrar originalmente. Hoy vamos a revelar 16 secretos ocultos detrás de la película, incluyendo la versión alternativa del desenlace que el estudio obligó a eliminar. 16. Spielberg concibió la película mientras terminaba Jaws. Mientras editaba Jaws, Spielberg pasaba horas revisando escenas repetidamente. Era un proceso agotador, y durante esas largas sesiones empezó a imaginar algo completamente distinto. No una historia sobre miedo, sino sobre asombro. Desde adolescente había visto luces extrañas en el cielo sobre Arizona. Nunca olvidó esa experiencia. Durante la postproducción del tiburón más famoso del cine, empezó a pensar en visitantes extraterrestres que no vinieran a destruir la Tierra, sino a comunicarse con ella. Antes incluso del estreno de Jaws, presentó la idea a Columbia Pictures. El estudio dudó, pero cuando Jaws se convirtió en el mayor éxito de taquilla de su época, aprobaron inmediatamente el proyecto. Una película nació directamente del agotamiento creativo de otra. 15. Richard Dreyfuss fue la cuarta opción para el papel principal. Hoy es imposible imaginar a Roy Neary interpretado por otro actor, pero Spielberg no lo eligió primero, ni segundo, ni tercero. El papel fue ofrecido inicialmente a Steve McQueen, Jack Nicholson, Al Pacino. Todos lo rechazaron. Incluso Dustin Hoffman mostró interés, pero pidió cambios en el guión que Spielberg no aceptó. Finalmente, Dreyfuss aceptó casi de inmediato. Venía de varios fracasos comerciales y necesitaba un proyecto importante. Paradójicamente, esa elección por descarte terminó siendo perfecta. Su energía nerviosa y obsesiva definió completamente el tono del personaje. 14. El FBI investigó la película por posibles filtraciones clasificadas. Durante la producción ocurrió algo inesperado. Agentes federales comenzaron a observar el rodaje. El motivo era serio. Algunas escenas del guión coincidían con detalles técnicos presentes en informes reales sobre avistamientos UFO investigados por el gobierno estadounidense. Las autoridades sospechaban que alguien había filtrado información confidencial al equipo. El FBI entrevistó miembros del elenco, personal técnico y colaboradores científicos del proyecto. Spielberg insistió en que todo provenía de material público, especialmente documentos desclasificados del programa Project Blue Book. No encontraron pruebas de filtración, pero la vigilancia continuó durante parte del rodaje. Décadas después, documentos obtenidos mediante solicitudes oficiales confirmaron que la investigación realmente existió. Una de las pocas veces en que una película de ciencia ficción fue tratada como posible riesgo de seguridad nacional. 13. Melinda Dion fue hospitalizada 3 veces durante el rodaje. El papel de Gillian Giller exigía algo más que actuación. Spielberg quería miedo real, dolor real, desesperación real, especialmente en las escenas donde su hijo desaparece dentro de la casa. Para lograrlo, Dion se involucró emocionalmente hasta el extremo. El resultado fue grave. Durante la producción, perdió más de 7 kilos, sufrió agotamiento severo y tuvo que ser hospitalizada 3 veces por deshidratación y colapso físico. Su familia le pidió abandonar el rodaje. Ella se negó. Creía que era el papel más importante de su carrera. Finalmente, recibió una nominación al Oscar por su interpretación, pero años después, reconoció que el costo psicológico fue demasiado alto. Nunca volvió a trabajar con Spielberg. 12. Devil's Tower era un sitio sagrado, y su uso generó protestas reales. La Torre del Diablo es el corazón visual de la película, pero también es un lugar sagrado para varias naciones indígenas de Norteamérica, entre ellas, Lakota Cheyenne Kiowa. Cuando Spielberg solicitó permiso para filmar allí, varias comunidades rechazaron inicialmente la propuesta. Consideraban que convertir el sitio en escenario de ciencia ficción era irrespetuoso. Las negociaciones duraron meses. Finalmente se llegó a un acuerdo que incluía restricciones sobre el rodaje, consultores culturales en el set y compensaciones económicas. Aún así, algunos líderes tribales mantuvieron su oposición. Décadas después,
El uso de la Torre del Diablo en la película sigue siendo motivo de debate cultural. Incluso Spielberg reconoció más tarde que comprendía las críticas, pero también afirmó que la historia no podía existir sin ese lugar. 11. François Truffaut actuó sin entender casi nada de lo que ocurría. En el set, una de las decisiones más extrañas del casting fue elegir a François Truffaut. Era uno de los directores más influyentes del cine europeo, pero hablaba muy poco inglés. Spielberg lo eligió precisamente por eso. Quería que el científico francés Claude Lacombe pareciera auténtico. El problema fue que Truffaut no entendía gran parte de los diálogos, ni siquiera muchas instrucciones del rodaje. La comunicación se realizaba a través de Bob Balaban, quien interpretaba a su traductor en pantalla. Y fuera de ella también, Truffaut memorizó sus líneas fonéticamente, sin comprender completamente su significado. Paradójicamente, esa confusión real terminó ayudando al personaje. Su expresión pensativa y silenciosa parecía científica y reflexiva. Años después, confesó algo sorprendente. Durante gran parte del rodaje, no sabía exactamente qué estaba pasando en la historia, y aún así, entregó una de las actuaciones más recordadas de la película. 10. La nave madre. Fue la miniatura más grande jamás construida para una película. Hoy parece normal ver naves gigantes en pantalla, pero en 1977, eso era casi imposible. El supervisor de efectos especiales Douglas Trumbull diseñó la nave madre como una estructura física real de más de 12 metros de ancho. Pesaba más de 3 toneladas y tenía más de 2.500 luces individuales programadas manualmente. Cada luz podía encenderse en secuencia independiente, como si fuera una partitura musical visual. La construcción tomó 6 meses y costó más de $700,000, una cifra enorme para efectos especiales en esa época. El director de fotografía Vilmos Zsigmond pasó semanas enteras ajustando la iluminación para que la nave pareciera viva, no digital, no artificial, sino real. Por eso, incluso hoy, la nave madre sigue siendo una de las imágenes más impresionantes de la ciencia ficción clásica. 9. Cary Guffey tenía solo 3 años y no sabía que estaba en una película. El pequeño Barry Giler protagoniza una de las escenas más recordadas del film, su rostro iluminado por las luces extraterrestres, su expresión de asombro absoluto. Pero hay un detalle increíble. No estaba actuando, tenía apenas 3 años, y no entendía qué era una película. Para lograr su reacción, Spielberg utilizó trucos inesperados. En una escena famosa, colocó fuera de cámara un mono entrenado sosteniendo un paraguas. El niño lo vio y reaccionó con sorpresa real. En otras tomas, miembros del equipo saltaban detrás de cámara para asustarlo ligeramente. Sus expresiones no eran interpretaciones, eran emociones auténticas, y eso convirtió su actuación en una de las más naturales del cine de ciencia ficción. 8. John Williams creó el lenguaje musical extraterrestre en una sola tarde. Spielberg quería algo diferente, no un idioma alienígena complejo, sino una forma universal de comunicación, algo que cualquier espectador pudiera entender inmediatamente. John Williams probó cientos de combinaciones musicales, hasta que encontró una secuencia perfecta. 5 notas simples matemáticas claras inolvidables. Las notas eran re, mi, do grave, sol. Spielberg escuchó la melodía y supo en ese instante que era exactamente lo que necesitaba la película. La secuencia fue compuesta en apenas unas horas, pero terminó convirtiéndose en uno de los sonidos más reconocibles de la historia del cine. Un idioma musical que reemplazó completamente el diálogo humano en el momento más importante de la historia. 7. La película Casi destruye la relación entre Steven Spielberg y Amy Irving. Durante el rodaje de Close Encounters of the Third Kind, Spielberg no estaba simplemente dirigiendo una película, estaba obsesionado con ella. Trabajaba jornadas de entre 18 y 20 horas diarias durante meses. Revisaba personalmente efectos especiales, iluminación, montaje, guión y actuaciones. Todo pasaba por él. Nada se delegaba. En ese momento mantenía una relación con la actriz Amy Irving, pero prácticamente dejó de verla durante la producción. Ella visitaba el set, y muchas veces Spielberg ni siquiera podía hablar con ella. La relación se deterioró rápidamente. Irving decidió alejarse antes de que terminara el rodaje. Años después se reconciliaron y se casaron en 1985. Pero el matrimonio duró apenas 4 años. Spielberg admitiría más tarde algo sorprendente.
Encuentros cercanos fue la primera película que realmente le costó una relación personal importante. El precio de la obsesión creativa ya empezaba a hacerse evidente. 6. TERIGAR tuvo que girar suspendida por cables durante horas para una sola escena. Una de las escenas más caóticas de la película ocurre dentro de la casa de Roy Neary. Objetos moviéndose solos, puertas golpeándose, electrodomésticos volando, luces explotando. Todo parece sobrenatural, pero casi todo fue real. Para lograr el efecto, TERIGAR fue suspendida con arneses invisibles, mientras el set completo se movía mecánicamente a su alrededor, durante horas, en múltiples tomas. El problema era que Gar sufría vértigo. El movimiento constante le provocó náuseas severas. Terminó vomitando varias veces entre tomas, y aún así continuó filmando la secuencia completa. El rodaje duró varios días. Después confesó que había sido la experiencia más incómoda de toda su carrera. Spielberg pidió disculpas más tarde, pero insistía en que el realismo físico era imprescindible para que la escena funcionara. Y tenía razón, porque esa secuencia sigue siendo una de las más intensas y recordadas de toda la película. 5. La película casi lleva a Columbia Pictures al borde de la bancarrota. Cuando comenzó la producción, el presupuesto era de aproximadamente $13 millones, pero Spielberg quería algo nunca visto antes en cine de ciencia ficción. Miniaturas gigantes, efectos luminosos complejos, rodajes nocturnos prolongados y un clímax visual completamente nuevo para la época. El resultado fue inevitable. El presupuesto superó los $20 millones, una cifra enorme en 1977. El problema era que Columbia atravesaba una situación financiera muy delicada. Después de varios fracasos recientes, el estudio no podía permitirse otro. Ejecutivos llegaron a advertirle directamente a Spielberg que, si la película fracasaba, la compañía podía quebrar. A pesar de eso, el director se negó a reducir el alcance del proyecto. Estaba convencido de que comprometer el final arruinaría la película. Afortunadamente tenía razón. El film fue un éxito mundial y terminó salvando al estudio en lugar de hundirlo. 4. El consultor científico había trabajado desmintiendo avistamientos UFO para la Fuerza Aérea. El asesor científico principal del proyecto fue J. Allen Hynek, una figura clave en la historia real de la investigación OVNI. Hynek había trabajado durante años en el programa militar Project Blue Book. Su tarea oficial era explicar los avistamientos como fenómenos naturales, es decir, desmentirlos. Sin embargo, con el tiempo cambió su postura. Comenzó a creer que algunos casos no podían explicarse fácilmente. Fue él quien popularizó el término encuentros cercanos del tercer tipo. Spielberg lo contrató para dar credibilidad científica a la película. Hynek incluso aparece brevemente en pantalla durante la escena final en la base militar. Su presencia ayudó a que el film pareciera menos fantasía y más posibilidad. 3. Spielberg insistió en filmar el final en orden cronológico a pesar del costo extra. En la mayoría de las películas, las escenas se filman fuera de orden. Es más rápido, más barato, más eficiente. Pero Spielberg quería algo distinto para el clímax en Devil's Tower. Quería que los actores sintieran el mismo crescendo emocional que sus personajes. Así que exigió rodar las escenas finales en orden cronológico real. Eso significaba mantener equipos durante más tiempo, extender alquileres de iluminación y retrasar otras partes del rodaje. El costo adicional fue cercano a $2 millones. El estudio se opuso. Spielberg insistió, y el resultado fue visible en pantalla. Las reacciones de los actores frente a la nave madre no parecen interpretadas, parecen auténticas, porque, en muchos casos, eran auténticas. 2. El final original era mucho más misterioso, y casi no mostraba la nave madre. Hoy parece imposible imaginar Close Encounters of the Third Kind sin su espectacular secuencia final. Pero el plan original de Steven Spielberg era completamente distinto, mucho más ambiguo, mucho más silencioso, mucho más inquietante. En las primeras versiones del guión, la nave madre no aparecía en pantalla de forma completa. Solo se verían luces en el cielo, sombras gigantes moviéndose entre nubes, sonidos extraños en la oscuridad y reacciones humanas frente a lo desconocido. Spielberg quería que el misterio permaneciera intacto, que el público nunca supiera exactamente qué había llegado a la Tierra. Pero el estudio tenía otra idea. Después del éxito visual de Star Wars, los ejecutivos sabían que el público esperaba espectáculo. Querían ver la nave.
Querían verla completa. Querían ver algo inolvidable. El director aceptó, con una condición. Si mostraban la nave madre, debía ser la más impresionante jamás vista en cine. Y así nació una de las secuencias más icónicas de la historia de la ciencia ficción. 1. El viaje final de Roy Neary. Fue el final más discutido de toda la película. Cuando Roy sube a la nave extraterrestre, la película no explica qué ocurre después. No hay diálogo. No hay despedida larga. No hay respuestas. Solo una decisión y un salto hacia lo desconocido. Pero originalmente, el estudio quería algo diferente. Querían mostrar el interior de la nave. Querían enseñar cómo vivían los extraterrestres, a dónde viajaban, qué ocurría con Roy después del contacto. Incluso se llegó a proponer una secuencia donde Roy observaba otros mundos desde dentro de la nave. Spielberg se negó. Creía que mostrar demasiado destruiría el misterio. Para él, el verdadero final no era la nave, era la elección. Un hombre común abandonando su vida anterior para seguir algo que no podía explicar. Una decisión irracional, incomprensible, pero inevitable. Y por eso el cierre funciona hasta hoy. Porque no responde la pregunta más importante. ¿Qué ocurrió después? Solo deja claro que Roy nunca volvió a ser el mismo. Décadas después de su estreno, Close Encounters of the Third Kind sigue siendo una de las películas más personales de Steven Spielberg. No es una historia sobre invasiones, ni sobre guerras espaciales, ni sobre tecnología alienígena. Es una historia sobre curiosidad, sobre obsesión, sobre la necesidad humana de mirar al cielo y creer que no estamos solos. El final alternativo que casi ocultó la nave madre habría cambiado todo. Pero quizá Spielberg entendía algo mejor que nadie. Algunas respuestas arruinan el misterio, y algunos misterios están hechos para acompañarnos toda la vida. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Habría subido a esa nave también?